Gerson Lizardo Pérez, Fiordalisa Genao y Anailda Oviera. Hemos reunido para conocer en el día de hoy la acusación presentada por el Ministerio Público y los querellantes y actores civiles en contra de usted. A ustedes se le acusa de violentar los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 170, 172, así como el artículo 145, 147, 151, y los artículos 265, 266 del Código Penal Dominicano. Esas son las imputaciones que se le ha hecho en el presente proceso en contra del Estado. La presente motivación va a dar, lo primero que el tribunal debe de hacer es contestar los incidentes planteados por cada una de las partes. El primer incidente interpuesto por la barra de la defensa fue un incidente sobre la extinción del proceso. El tribunal se ha detenido a ponderar y a calcular los plazos con relación a la extinción del proceso. ¿Qué ocurre en el caso del PESE? En el caso del PESE han habido suspensiones originadas por las defensas indistintamente, que de una manera u otra han alargado el proceso hasta este punto. También a eso hay que sumar también el criterio jurisprudencial sobre los trámites de recursos que no deben ser tomados en cuenta para la extinción del proceso. Entonces, con relación a la extinción del proceso, el tribunal tiene abierto que hacer ese incidente por haber constatado que el tiempo máximo del mismo no ha transcurrido. Entonces, ahora bien, por la excepción, primero por la nulidad que se interpuso con relación a la auditoría de la Cámara de Cuentas, también el tribunal la rechaza, y la excepción de inconstitucionalidad de la ley 1004 sobre Cámara de Cuentas, en el sentido de que la Cámara de Cuentas actuó dentro de sus facultades del procedimiento que establece la norma. Estuvimos examinando cada uno de las disposiciones que estatuye la Cámara de Cuentas y hemos podido ver que en nada, en ningún ápice, en ningún elemento, la misma violenta la Constitución, la misma es conforme a la Constitución, y en ese sentido el tribunal lo rechaza. Ahora bien, en cuanto al fondo del proceso, el tribunal se ha distribuido las motivaciones del presente proceso. La magistrada Ariela Sedano va a desglosar todos los puntos arguidos por las partes, y luego el magistrado Carlos Suero va a tener una parte en la motivación. Magistrado. Continuando con las motivaciones del fallo al que hemos llegado de manera unánime respecto a Félix Manuel Rodríguez Grullón y el coimputado Gerson Lizardo Pérez, que nos habla tiene la oportunidad de exponer lo siguiente. Según el transcurrir de este juicio, que ha tenido varios días, hemos podido ver cómo se le han atribuido a estos dos imputados numerosos hechos. Según el informe de auditoría presentado por la parte acusadora, así como la parte querellante y actor civil. En esas atenciones, la acusación ha hecho una formulación de ciertos hechos a los cuales le ha atribuido una calificación jurídica según lo que ellos entienden que ha sido o han sido las faltas atribuibles a estos dos imputados, que hemos analizado en lo siguiente. Vamos a detener. Respecto a Gerson Neri Lizardo, iniciamos con lo siguiente. Según la acusación, Gerson Neri Lizardo, de manera ilícita, conjuntamente con Fiordalisa Genao Hernández, distrajeron fondos públicos municipales. Según
se refleja en el informe de auditoría. Estoy leyendo la acusación para retomar los hechos que han sido atribuidos. Conjuntamente con los imputados mencionados, el imputado Gerson Neri Lizardo, según la acusación, realizó fraude electrónico en la nómina del personal del ayuntamiento, haciendo un estimado, de acuerdo a la acusación, en 25.800.000 pesos aproximadamente, y que éste contactó varias personas, las que menciona la acusación, para sustraer los fondos, y también le hizo depósitos irregulares a su esposa Naida Bobí, al igual que depósitos a su propia cuenta, entre las cuales se refieren horas extras que alega no tener sustento justificativo, rentarse algunos vehículos de manera ilegal. Esto es en síntesis lo que refiere la acusación en contra de Gerson Neri Lizardo. Iniciamos con el asunto del fraude en la nómina electrónica. El primer punto es que la auditoría, según hace referencia, luego de la inspección que hicieron, advirtieron que en la nómina figuraban cédulas duplicadas con nombres y códigos de empleados diferentes, y en la relación que hicieron de los ingresos que le eran registrados como sueldos cada uno, entonces ellos estimaban que los pagos habían sido realizados de manera irregular. Esta situación, de acuerdo a lo que ellos advirtieron, se procedió a hacer un informe, un análisis realizado por el DICAR a la nómina electrónica de San Francisco. La primera observación que debemos hacer, que de acuerdo al informe del DICAR, y leo textualmente, el análisis se hizo con respecto a la aplicación, refiriéndose al sistema municipio del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y se detectó una debilidad en el sistema, la cual fue aprovechada por los sospechosos para realizar el fraude en los pagos de las nóminas correspondientes a enero de enero a septiembre del 2011. Entonces, el primer punto que advierte el tribunal al examinar este informe es que, de acuerdo a los resultados, las irregularidades vendrían a ser en el periodo enero-septiembre 2011, por lo que con relación a los años anteriores no hace ningún pronunciamiento. Y como el informe de auditoría hace una relación global de que son las irregularidades hasta el 2011, del 2008 al 2011, entonces entendemos que confrontándolo con el informe del DICAR, las que pudieran retenerse serían entonces de enero a septiembre del 2011, porque dicho informe del DICAR no hace mención de ninguna irregularidad anterior a esa fecha. Entonces, haciendo una confrontación entre lo que dice la Cámara de Cuentas y el informe del DICAR, las irregularidades que realmente pudieron ser retenidas se refieren a la parte infine del anexo número 13 de la página 130 del informe de la Cámara de Cuentas, en donde ciertamente vemos 5 números de cédulas repetidas que vendrán siendo entonces atribuibles a 10 personas distintas, y se hacen con los correspondientes pagos a través de nóminas ascendentes a unos 400.000 y pico de pesos, casi 500.000 pesos. Ese es en cuanto a la regularidad que ciertamente se pudo advertir respecto a la nómina. ¿A qué responde esta irregularidad? Según dice el mismo informe del DICAR, a que fueron introducidos ciertos datos en la nómina del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. La defensa técnica hizo varios argumentos tratando de explicar la situación que se advierte aquí, y de acuerdo a lo que ellos mismos explicaron, de que a veces haciendo
un pago a la misma persona, pero por conceptos distintos, se generaba como si fuese un pago duplicado. Ok, esa situación puede advertirse con los nombres de la primera parte del cuadro del anexo 13, que ciertamente se ve que es la misma persona con el mismo número de cédula y tienen pagos respectivos, y como no se hace referencia al mes exacto, entonces no se puede presumir de que ha sido un fraude como se ha querido alegar. Ahora bien, ¿qué sí podemos entonces advertir? Que no fue debidamente explicado por qué Adolfo Reynoso de Jesús y Pedro Antonio Batista Hilario figuran entonces con la misma cédula. ¿Por qué Domingo Federico Rosa y Pedro de la Rosa Reyes figuran con la misma cédula? José de León Reynoso y Robert Rito Joaquín también figuran con la misma cédula y tienen cargos distintos y sueldos distintos. Entonces, esta advertencia de la Cámara de Cuentas, más lo que se verifica en el informe del DICAR, de que ciertamente hubo una irregularidad en el sistema de municipios y que solamente tenían acceso a la misma, no solamente Gerson Lizardo Pérez, sino que también se hace mención de Bárbara Guillén Victorio, quien en la página 50 de dicho informe, por el mismo DICAR, refiere que es también una de las principales sospechosas del fraude, conjuntamente con Richard Lenuel Gómez, por lo que, no estando sometidas estas últimas dos personas, el tribunal no tiene por qué fijar hechos en perjuicio de ellos, pero sí hace la salvedad de que el mismo informe refiere que no solamente Gerson Lizardo Pérez tenía acceso a la nómina y que las alteraciones se ven realizadas desde su equipo, desde la máquina en la que trabajaba, sino que también desde estas dos personas, Bárbara Guillén y Richard Leonel Gómez. Entonces, esa es una de las irregularidades que pudieron verificarse. Ahora bien, ¿qué ha advertido el tribunal? Que si bien es cierto, en la nómina figuraba la duplicidad de cédulas en las personas antes indicadas, no ha habido prueba ninguna que de manera concreta y certera demostrara que esos fondos depositados a esas personas hayan sido devueltos a Gerson Neri Lizardo, o que haya habido un pago realizado a estas personas para que luego se lo devolvieran a Gerson o a Félix. Simplemente se advierte una irregularidad en cuanto a la duplicidad de las cédulas, pero de que el pago fuera depositado a estas personas y que estas personas tuvieran la capacidad de hacer los respectivos retiros, eso es lo que así se ha advertido. ¿Qué no se ha probado? Que ellos hayan sido beneficiados de manera personal de estos montos que aquí refiere. Prueba alguna no ha habido, en razón de lo siguiente: la acusación hace referencia a un listado de nombres de personas que supuestamente actuaron de manera fraudulenta, suministrando sus datos para que luego de ser ingresados en la nómina cobraran sueldos sin trabajar y que les fueran dados a Gerson y a Félix. Pero ninguna de esas personas comparecieron aquí, más que una sola en el transcurso del juicio, y del testimonio que vino a dar aquí no se pudo mantener de manera certera que correspondiera a lo que dijera la Cámara de Cuentas o el informe del DICAR. Sus declaraciones fueron sumamente difusas, inciertas, y en ese sentido esa parte quedaría sin demostración. ¿Qué otra cosa sí tenemos que mencionar? Que en cuanto a Félix Manuel Rodríguez Puñón, ¿verdad?, que es a quien más se le han atribuido faltas, vemos lo siguiente, y ahí tenemos que retomar lo de la auditoría. La auditoría hace
una enumeración de faltas, de irregularidades, de un registro erróneo de los gastos, de los ingresos, de nómina, pero también hace ciertas recomendaciones y ciertas observaciones, que es lo que queremos dejar aquí bien claro. Debemos entender lo que es una falta administrativa y una falta penal. Las faltas administrativas tienen sanciones administrativas que pudieran ir con relación al cargo y al desempeño de las funciones. Las faltas penales conllevan sanciones de prisión y multas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que ha hecho este tribunal? Saber si las irregularidades que ha advertido la Cámara de Cuentas son pasibles de una sanción penal y si han podido ser demostradas en perjuicio de los imputados. Refiriéndonos a Félix Manuel Rodríguez Ruñón como alcalde del Ayuntamiento de San Francisco, y entre sus funciones está la de instruir, supervisar y ser un ente administrador de los recursos. Vamos a ir haciendo entonces las siguientes observaciones, tomando en cuenta la función que realizó durante el periodo auditado. Iniciamos acá. Lo primero es que se le atribuye haber realizado ayudas sociales sin la debida fundamentación en expedientes donde tuvieran de manera detallada y clara los motivos que sustentan la ayuda, la cédula de la persona, cualquier otro dato que pudiera justificar dicha ayuda. Entonces, en esas atenciones, ¿qué es lo que la Cámara de Cuentas advierte? No se establece que el imputado Félix Manuel Rodríguez hubiese sustraído de manera irregular o fraudulenta e incluso o negligente los fondos destinados a ayuda social. La Cámara de Cuentas lo que advierte es que si se le iba a dar una ayuda a una persona de 1.000 o 500 pesos, tenía que tener un expediente debidamente instrumentado, en el cual se incluyera una carta donde se hiciera la solicitud de ayuda, cédula de la persona que se iba a ayudar, un informe socioeconómico que justificara la ayuda que estaba solicitando y otras cuantas cosas. Y eso mismo es lo que responde el ayuntamiento estableciendo que antes, y estoy citando el informe, antes se pagaba, es decir, la respuesta del ayuntamiento ante la situación advertida por la Cámara de Cuentas respecto a las ayudas. Dice, antes se pagaba una nómina que se denominaba nómina destinada a personas de escasos recursos y minusválidos, envejecientes, entre otros. La misma fue suspendida para fines de evaluación y depuraciones por el Consejo de Regidores y el alcalde. Hasta la fecha no se ha reactivado. El pago se realiza por solicitudes hechas tanto al alcalde como al Consejo Municipal mediante una carta donde explica las condiciones económicas por las que requiere la ayuda. Y se le establece un pago fijo de 1.000 o 500 pesos, elaborando una nómina mensual. En un futuro, dice, acogeremos las recomendaciones por ustedes de anexarle a dichas solicitudes cada derogación. Es decir, la advertencia que se hace es de una irregularidad en cuanto al expediente, no de que hubiese una apropiación de parte del alcalde de los fondos que eran destinados a ayudas sociales, porque ni siquiera la Cámara de Cuentas hace esa referencia, ni aquí se ha aportado prueba alguna que mencionara de qué manera, en qué forma, en qué fecha, cuándo, cómo, las vías que hubiese tenido a disposición para entonces ayuda económica, en vez de destinarla a la sociedad, hubiese sido para beneficio personal. Eso aquí no se demostró. Y la irregularidad que advierte la Cámara de Cuentas necesariamente es reconocida por las autoridades correspondientes en cuanto al ayuntamiento. ¿Qué otra situación también vemos aquí, de acuerdo al informe? Que hace referencia a que las obras, una vez necesitaran
ser modificadas en cuanto al costo no podía superar el 25% lo que se le agregara de acuerdo al contrato original. Eso es en virtud de lo que dispone la ley. ¿Qué establece este informe? Que en 9 obras, el ayuntamiento, porque no solamente para esto el alcalde es quien tiene la facultad, sino que necesita la autorización del Consejo de Regidores. En 9 obras se figuraron adentros de 23 a 45% por encima de lo que establece la ley. Pero eso es en el sentido de las obras que enumera la página 42 del informe en cuanto a contrato de obras reformuladas. Esto es haciendo la siguiente advertencia, que una vez contratada una obra por un monto establecido, cuando se fuera a modificar, disminuir o aumentar, ese monto no podía sobrepasar el 25%. Aquí comparece el mismo testigo, Fabio Rojas, que afirma que en varias ocasiones tuvieron que aprobar montos por encima del 25% para ampliar las partidas por un equilibrio político en el ayuntamiento. Es decir, que buscando el equilibrio político, el mismo testigo Fabio Rojas establece de que todos en consenso, refiriéndose al Consejo de Regidores, aprobaban que la partida fuera superior al 25% para poder completar o avanzar la obra en construcción que presentaba un mayor presupuesto a lo que se había contratado inicialmente. De igual forma, la Cámara de Cuentas en su auditoría, dígase en la página 43, establece lo siguiente: se le recomienda a la máxima autoridad del ayuntamiento, que en este caso sería el alcalde, a instruir a las autoridades legales a los fines de que no se realicen adendas a los contratos originales con montos que sobrepasen el 25%. Esta primera recomendación lo que da a demostrar es que primero el alcalde por sí solo no tiene facultad de aprobar un porcentaje mayor al que establece la ley, sino que está subordinado al consenso, a la autorización, al acuerdo del Consejo de Regidores, lo cual fue confirmado aquí por los propios testigos de la parte acusadora, dígase del Ministerio Público. Y que si bien es cierto, reconocen que habían situaciones que ameritaban un porcentaje mayor, todo esto se hacía con la única finalidad de agotar la obra según la expectativa que se había fijado en el contrato inicial, y que muchas veces esas partidas aumentadas se debían a situaciones que no se habían previsto para la reparación, construcción, adecuación de obras públicas. Y otra cosa el mismo informe detalla que son 9 de las 24 obras revisadas. Y en un total, el mismo informe refiere que eran más de 48 obras las que se realizó durante esa gestión del 2007 al 2011, por lo que solamente advirtieron partidas aumentadas por encima del monto establecido en 9. Y de esas 9, las mismas pruebas que presenta la parte acusadora hacen referencia a que ese 25% fue aumentado por el mismo, y vuelvo repito, consenso de los regidores. Y en ningún momento, y en el juicio, ni a través de ninguna prueba, se ha podido demostrar de que el destino de esos fondos fuera distinto al de ejecutar la obra en favor de los moradores de la provincia de San Francisco. Porque una cosa es decir que se hicieron contrataciones por encima del monto establecido, pero que de todas formas el destino final fue la obra, porque del mismo informe de auditoría se hace referencia a que todas esas obras están terminadas.
el mismo informe. Entonces, ¿cuál es la salvedad aquí? De que el ayuntamiento, dígase, en la persona del alcalde, pero también del consejo de regidores, acordaba una modificación sobre un monto superior, y eso no fue un hecho controvertido, porque ambas partes están contestes en esto y exponen sus justificaciones, lo cual también reposa en el informe de la auditoría. Otros puntos que aquí se atañen es que vemos que se habla de que hubo una deficiente supervisión en las obras que estaban en proceso de construcción, y que eso fue de lo que colaboró con que muchas veces se necesitara disponer de mayores fondos o de que no se le dio un seguimiento adecuado. Ahora bien, ¿cuál es la entidad o departamento que de acuerdo a la ley le debe dar un seguimiento, supervisión a las obras? El planeamiento urbano dentro del ayuntamiento. ¿Qué es lo que le correspondería al alcalde en este caso? Es más bien como la supervisión en cuanto al cumplimiento de las funciones de los demás organismos, comités, departamentos y personas que tienen funciones específicas dentro del ayuntamiento, porque lo importante es hacer una separación de cuál es la función de cada uno dentro de un organismo, en este caso del ayuntamiento, porque haciendo la advertencia que también hace el mismo informe de la Cámara de Cuentas, advirtieron irregularidades que ni siquiera eran responsabilidad del alcalde, sino más bien de la gerente financiera de esa época, como se hace la salvedad en la página 50 y 51 del informe en cuestión, donde se habla de irregularidades en el registro de los ingresos y de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Se han atribuido que esto es parte de las irregularidades que se le culpa al ayuntamiento, al alcalde del ayuntamiento, pero el mismo informe establece que al momento de hacer ese tipo de registro le corresponde a la gerencia financiera supervisar al contador para que haga los registros adecuados. Y volvemos y repetimos lo mismo en lo que refiere a la página 55, 56, sobre otras discrepancias en los registros del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de llevar los registros de acuerdo a la norma no es directamente del alcalde como cabeza, sino de acuerdo a la estructura organizacional. Cada funcionario debe cumplir con su obligación. Y entonces a la gerencia financiera le corresponde, junto con contabilidad, llevar el registro adecuado. Y si hay una discrepancia, justificarla, como en este caso, que se habla en la página 60 de que no se registraron adecuadamente los pagos del personal fijo, gastos administrativos y pagos de regalia pascual. Para que esto no genere confusión, cuando el informe dice que no se ha registrado adecuadamente, no es que no se ha pagado o no se le dio el pago a quien correspondía en cuanto a los empleados, sino que básicamente no se hizo en el momento que debió hacerse o al momento en que se espera que se haga dicho registro. Por ejemplo, el mismo ayuntamiento explica que en vez de hacer el registro en el mes de diciembre, se hicieron en los meses de enero y febrero, pero que los registros se hicieron. Entonces, ¿cuál es la exigencia de que se cumpla con los plazos? La transparencia. Mientras más los plazos se han cumplido, los registros sean más claros, más precisos, entonces la gestión es más transparente. Continuamos. También se está hablando de que la nómina presentaba también irregularidades, y en estas atenciones la Cámara de Cuentas hace la siguiente recomendación al alcalde:
debe instruir a la encargada de recursos humanos y nóminas a realizar una exhaustiva revisión de todas las nóminas a fin de implementar las medidas correctivas. Esta irregularidad fue admitida por el ayuntamiento, quien también afirmó que había procedido a dar instrucciones al Departamento de Recursos Humanos para que inspeccionen las labores diarias. Y también se puntualizó de que al momento que se le suministró el informe, hablando de la Cámara de Cuentas, ya muchas de esas personas habían sido canceladas y que ya no estaban en nómina, y las que faltaban se harían. Entonces aquí hay una admisión de que ciertamente habían irregularidades en cuanto al momento en que debía ser cancelado el empleado y a su permanencia en el registro. Es en cuanto al debido registro. Eso es lo que hace hincapié la Cámara de Cuentas. Y la observación no es solamente al alcalde, sino también al encargado de nómina y al encargado de recursos humanos. Respecto a lo del alquiler de vehículos, que tanto se ha hecho mención, la Cámara de Cuentas en ningún momento ha establecido que el pago o la compensación por el uso de los vehículos propiedad del funcionario sea ilegal. No. La Cámara de Cuentas lo que establece es que la compensación, en vez de ser 5,000 pesos mensuales, que era la práctica en el ayuntamiento, no solamente en los años en que fue hecho el informe, sino que da a entender que era una práctica anterior, que ya era de años más atrás, fuera descontinuada, y que en vez de ser un monto fijo mensual, fuera un monto por kilómetros recorridos u otra base. Pero haciendo un análisis de esto, ciertamente la explicación que da la defensa técnica corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque una cuota de 5,000 pesos mensuales por el uso, es decir, la compensación por el uso de tu propio vehículo, le va a generar un beneficio al ayuntamiento que si fuera por kilómetros recorridos, porque todo vehículo usado para supervisar una obra, para salir de la provincia a cualquier función que debiera cumplir cualquiera de los empleados de allá o propias de sus labores, eso es de conocimiento público y hasta de sentido común, que los kilómetros que gastara iban a ser superiores a los 5,000 pesos, por lo que aun cuando sea una situación que advierte la Cámara de Cuentas, es válida la observación que hace la defensa del imputado en ese sentido. También dando respuesta a lo que se refiere a otras irregularidades en cuanto a las entidades que figuran en las nóminas del personal, lo que hace mención es que a veces, mencionando lo que dice la página 66-67 del informe, es que se realizaban pagos a entidades que no contaban con el RNC o con el número de cédula correspondiente y que debía corregirse eso, porque entonces el pago parecería irregular. ¿Qué hemos nosotros hecho aquí? Un análisis sencillo. Ciertamente la Cámara de Cuentas exige que, por ejemplo, para la estancia infantil Socorro, quien figura que ha sido beneficiada con 108,000 pesos, debería tener un RNC y no solo un código de empleado como figuraba en la nómina. Pero se hace la siguiente salvedad para que el público no se confunda. Cuando el informe de la Cámara de Cuentas hace referencia a un monto, es con relación a 5 años. Nosotros haciendo un ejercicio de 108,000 pesos durante 5 años, la ayuda mensual fija sería de 1,800 pesos. Entonces lo que está exigiendo la Cámara de Cuentas es que si se va a ayudar a la estancia infantil Socorro, al Club Gregorio Luperón, al asilo de ancianos, al Buen Samaritano, al Colegio La Unión, al
centro de rehabilitación, hogar CRE, etcétera, etcétera, todos figuren con RNC. No es que si lo que se dio en esos 5 años, 1.721.000 pesos fueron distraídos por los imputados, no. La Cámara de Cuentas lo que dice, usted le va a ayudar de manera fija, mensual, a una entidad o a una persona porque así lo necesite, requiere el RNC, o una persona física con un número de cédula, no solamente con un código de empleado, que era lo que se manejaba. Es eso lo que dice la Cámara. Y así sigue mencionando otras irregularidades, pero que se refiere al debido registro, a cómo se llevan los documentos, a cómo deben ser identificados los pagos, los conceptos, las fechas. Aquí vemos en la página 72 que menciona cheques duplicados como otro problema. Se le quiere atribuir al alcalde de San Francisco que como figuran entre 2009 y 2010, es decir, 2 años, duplicidad de cheques por un monto de 826.000 pesos aproximadamente, entonces daría a entender que este dinero fue sustraído del ayuntamiento, pero cuando nos vamos a analizar ciertamente el informe, lo que dice era que el cheque al momento de ser pagado a la persona en los libros se verificaba como si tuviera otro número, y la explicación que da el propio ayuntamiento es que los cheques físicos prenumerados por el banco era con los que ellos trabajaban y no con el número que emitía el sistema, lo cual era regularizado en los registros que llevaban, y hacen la advertencia aquí en juicio, pero solamente se cobraba uno, aunque apareciera el número duplicado por un error del sistema, solamente se cobraba uno. Entonces, ¿qué es lo que debió aquí haberse demostrado? Si el cheque era duplicado y se presumía que podía ser un indicio de responsabilidad penal por creerse que era un pago indebido o por algo que no fue trabajado, entonces tenía que demostrarse que los 2 cheques no se fueron cobrados, lo cual aquí no se ha presentado, de que la misma persona por el mismo concepto cobrara 2 cheques distintos. Aquí nada más se ha dicho que el cheque tenía un número duplicado, uno en el sistema electrónico y otro en el que trabajaban los cheques físicos prenumerados, y que al momento de advertir esa duplicidad, como quiera, solo se cobraba uno. Entonces no se puede estar confundiendo lo que es la apropiación de fondos, la asignación de fondos irregulares en cuanto a que usted se ha beneficiado de un monto, a que no esté registrado de la forma correcta. Una cosa es que usted haya hecho el pago a una persona que no lo merece o que no es empleada, a que el pago no esté registrado de la misma forma. Y esto es para el público, porque probablemente puede ser una irregularidad que una persona que debe cobrar los días 25 no se le pague el 25 sino el 28 por una situación del sistema de su institución, y es una irregularidad, pero se ha dicho que no se le pagó, porque el hecho de que usted cobre 25 o 28 sigue cobrando, y el salario que usted cobre es el que le corresponde. Entonces se le va a retener falta penal por una cuestión donde no se ha demostrado que sea beneficiado en su persona. Siendo justos, no se debe, y de acuerdo a la ley, sino a lo que ha sido así demostrado. También vemos aquí que se habla de la retención de impuestos, el impuesto que le corresponde al CODIA, el impuesto que le corresponde al Fondo de Pensiones de los Trabajadores, el impuesto del 10% sobre los vehículos alquilados, pero no los alquilados que sean propiedad de los funcionarios, sino lo que uno conoce como vehículos pesados, los que se contrataban para recoger basura o trabajos de las obras públicas. Entonces, hasta en ese sentido, el informe de la Cámara de Cuentas hace mención de que no se retenían esos impuestos,
Pero la no retención de impuestos no significa que alguien se haya beneficiado o haya distraído esos impuestos en favor de otra persona, para que el público que no maneja los términos quede claramente edificado. Debía pagarse un impuesto al CODIA. ¿Quién debía pagar ese impuesto? La empresa constructora, los ingenieros que eran contratados por el ayuntamiento. Debían pagarle al CODIA un impuesto, que dice la ley. El fondo de pensiones de los constructores también debe beneficiarse de un impuesto por las construcciones que se hacen. ¿Quién debe pagar eso? Las empresas constructoras. El 10% que se le debe retener a los vehículos alquilados, sí, se le debía retener como un mandato de la ley, pero eso no quiere implicar que se beneficiaba a alguno de los empleados del ayuntamiento con la no retención de este impuesto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que ciertamente el informe de la Cámara de Cuentas advierte que las autoridades del ayuntamiento debían velar porque se cumpliera esa parte de la ley, de que los impuestos fueran pagados por las entidades que así les corresponde a los terceros que así les corresponde por la norma. No de que fuera un impuesto que se beneficiara el patrimonio del ayuntamiento o el propio Estado Dominicano, sino otras entidades frente a las obligaciones de las empresas que contrataban, no del ayuntamiento. Entonces, siguiendo así, hace también referencia a otras discrepancias, por ejemplo, entre las partidas, entre la nómina física y lo que se registraba como pagado por el banco. A pregunta aquí que se le hiciera a la misma testigo que vino a declarar con relación a la nómina electrónica o a los pagos que se realizaban por el banco, se le especificó: si se hace un depósito en una cuenta X y esa persona no lo retira, ¿qué seguimiento le da el banco a ese no retiro? Dice: no, ninguno. Entonces, ¿cuál era la facultad que tenían las autoridades del ayuntamiento para autorizar el pago por nómina? Bueno, una carta donde se decía que la nómina de tal mes ya podía ser depositada. Entonces, si habían personas que no estuvieran trabajando dentro de esa nómina y se pagaba, ¿el banco tenía alguna forma de determinar quién trabajaba o no? No. Lo que no fuera cobrado por una persona que tal vez figuraba que se le debía pagar, pero tampoco se sabe si retiró o no, ¿se podía determinar eso? Tampoco, la misma testigo. Dicen, la discrepancia que pudiera haber entre los libros físicos y la nómina digital, explica la defensa que también hubo un proceso de transición en cuanto a una forma de pago y otra, que muchas veces no todos los empleados podían automáticamente cobrar por la nómina electrónica y seguían pagando en cheque, y había montos que no se había que seguir pagando en cheque y no por la nómina electrónica, lo cual también aquí declararon los testigos de la misma parte acusadora, esa transición. Entonces, cuando se quiere establecer que hay miles de millones envueltos en una discrepancia, cuando uno analiza el mismo informe, ¿en qué se origina esa discrepancia? ¿Fue que realmente se pagó o no se pagó a la persona debida? ¿Cuál fue el monto que entonces no debió pagarse? ¿O es el concepto el que debe ser corregido y no la suma en sí? Porque eso es lo que hay que determinar para ser justos. Justos. ¿En qué fue lo irregular que hubo? Entonces, para no ser más extenso, porque en la sentencia les aseguro que esto va a estar debidamente ampliado, ¿qué es lo que hemos podido retener aquí respecto a Félix Manuel Rodríguez? Que él sustrajo o se apropió de 377.860.000
484 pesos por no haber pedido el depósito de las pólizas de garantía de avance y de vicios ocultos. No. Aquí no se ha demostrado por ninguna vía que el alcalde se haya apropiado de esa suma de dinero. Aquí lo que se demostró es que al momento del ayuntamiento contratar una obra, no exigía el pago del depósito de las pólizas de garantía de avance y vicios ocultos para un beneficio no tanto del ayuntamiento, sino de la entidad con la que se contratara, para que los costos fueran reducidos. Pero no solamente eso, sino también con autorización del Consejo de Regidores, con conocimiento público de todo lo que ha intervenido. Lo mismo ocurre con el avance del 20% que exige la norma al momento de iniciar una obra, que no debe ser mayor de ahí, y a veces habían avances de 23, de 30, hasta de 40% para que iniciara la obra. Pero eso no quiere dejar dicho que si se avanzó en el plazo de los 5 años más del 20%, que representa 113.358.000 pesos con 358.145 pesos, no es que alguien en el ayuntamiento se haya apropiado de esa suma, sino que se fue dando durante los 5 años en obra como avance. Porque si usted tiene que pagar una obra en 5 millones, la norma, ¿qué es lo que exige? Que no avance de esos 5 millones más del 20%. El 20% de esos 5 millones sería 1 millón de pesos. Y si la norma dice no avance más de 1 millón de pesos, y usted avanza 1,5 millones a la persona que como quiera tiene que pagarle 5 millones en todo el transcurso desde iniciada a terminada la obra, no es que la persona que debió hacer el pago se apropió del dinero, se lo robó o lo disfrutó, sino que avanzó más de lo que la ley exige en el momento en que debió haberse hecho el avance. ¿Qué es lo que dice la Cámara de Cuentas? Instruir a las autoridades para que al momento de hacer el avance no sea más del 20%. Y que cuando se le vaya a seguir dando los otros pagos, exigirle que hayan hecho el contrato de póliza contra vicios ocultos. ¿Para qué? Para que se cumpla con la ley. Y así va haciendo ciertas aclaraciones. Entonces, también con el asunto del contrato de Inserja, que se dice que el ayuntamiento realizó pagos a Inserja por un monto de 1.289.420 sin que exista contrato. Pero ese contrato fue remitido a la Cámara de Cuentas, porque en el momento en que se elaboró el informe no estaba. Pero aún no se remitiera, fue presentado aquí en copia. Entonces, hubo una falta, es decir, realmente no existió el contrato. Sí existió, lo que no pudo ser localizado en ese momento de que la Cámara de Cuentas hiciera el informe, pero es en el mismo informe ya definitivo que hace mención que el ayuntamiento luego le remitió mediante oficio dicho contrato. Entonces, ¿por qué sostener a un año después que no existe el contrato, cuando la misma Cámara de Cuentas le fue notificado el contrato, cuando se ha presentado aquí copia del contrato, porque el original no puede ser ya por razones obvias que reposan en el ayuntamiento? Entonces vamos a tratar de ser justos, objetivos, honestos en cuanto a lo que queremos atribuir. En síntesis, ¿qué ha podido retener este tribunal como falta a Félix Manuel Rodríguez y a Gerson Neri Lizardo Pérez? Lo siguiente. En cuanto a Félix, que aún cuando haya actuado con autorización del Consejo de Regidores, realmente el ayuntamiento, respecto al cumplimiento de formalidades, esas en algunas ocasiones, aunque tuvieran sus razones,
fueron contrarias a la ley en lo que respecta a los porcentajes. Porcentaje en avance, porcentaje en la supervisión del pago de los impuestos, en cuanto a supervisar que la nómina realmente estuviera debidamente conformada y por personas. Supervisión. Eso es lo que más bien se le ha podido retener. Una falta en la gerencia, en la administración en cuanto a supervisión de las personas que estaban por debajo de él. ¿Por qué? Porque cuando uno es la cabeza de una entidad y las personas que están subordinadas a uno no cumplen con sus funciones como establece la ley, por un sentido de responsabilidad en cuanto a la obligación como gerente, entonces hay fallas que te son atribuibles de acuerdo a la ley. Y el solo hecho de concertar entre el Consejo de Regidores y el alcalde que se va a establecer una partida superior al 25% para cumplir con una obra que aún fuera a beneficiar a la sociedad, está contraria a la ley. No porque el ayuntamiento, el alcalde o los regidores se vayan a quedar con ese dinero, no. Es porque la ley dice que no deben aprobar más del 25%. Si aprobaron más del 25% para un equilibrio político, entonces necesitaba una autorización superior, la Liga Municipal, Hacienda, Cámara de Cuentas, quien sea, para que entonces esa conducta se legitime. Porque la ley es dura en muchos casos, pero aún así sigue siendo la ley, hay que cumplirla. Entonces, la falsedad en escritura, el uso de documentos falsos, lo de el desfalco en cuanto a la negligencia, el soborno que ha atribuido el Ministerio Público y la Asociación de Malhechores, ninguno de esos tipos penales se han podido retener aquí. No. Aquí no se ha demostrado que el alcalde incurriera en soborno, ni que se hubiese asociado de manera dolosa para cometer algún crimen, ni que se haya apropiado de recursos del ayuntamiento, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que aquí se ha podido demostrar? Que ciertamente hubieron convenios, que se tomaron medidas, se ejecutaron ciertas medidas contrarias a la ley en lo que respecta a los porcentajes, a los registros, a lo que autorizaba el Consejo de Regidores y que era ejecutado por el alcalde. En esos términos es que nosotros hemos fijado los hechos, por las aclaraciones que hicimos y por las que también estarán en la sentencia. Respecto a Gerson, que ciertamente, de acuerdo al informe que hace el DICAR, en su computadora y a través del sistema que él manejaba, conjuntamente con Bárbara y Richard, que figuran en el mismo informe, pero que no fueron sometidos por razones que solamente el Ministerio Público podría explicar, se detectaron que desde ahí era que se incurren las irregularidades de la nómina, pero no en la magnitud que se ha querido dimensionar, sino en lo que respecta a enero a septiembre del 2011 y solo con relación a unas 5 cédulas duplicadas que hace referencia el informe de inspectoría, y que debido a que cuando uno incluye datos falsos en un acto, como en este caso público, entonces ya eso sí es un delito. ¿Por qué? Porque aquí había que explicar de manera clara y precisa por qué hay 2 personas con el mismo número de cédula. Porque se pudiera explicar que sí, que una persona que ha desempeñado más de una función pudiera devengar más de un sueldo, pero ¿por qué un mismo número de cédula lo tienen 2 personas cobrando un sueldo aunque sea mínimo? Porque ahí hay cuestiones de 3.000, 5.000 pesos. ¿Por qué? Y eso aquí no se aclaró. Entonces en esa parte sí se retiene falta. Y
como el mismo informe establece que conjuntamente, que no solamente Gerson, sino que Bárbara y Richard, que tampoco figura en la acusación, eran también sospechosos de esa irregularidad, pero no porque ellos se apropiaran de esos fondos, sino en el manejo de la nómina, en la elaboración de la nómina y en la autorización para hacer el pago. Entonces, visto esto, es lo que se ha podido retener en lo que concierne a ambos imputados. En los tipos penales que serán mencionados en la parte dispositiva, tomando en cuenta lo que se ha tratado aquí de aclarar de manera resumida, porque son muchos hechos, son muchas pruebas, y en la sentencia íntegra es que se va a delimitar entonces cada tipo penal con los hechos que han sido retenidos en la justa dimensión. Necesariamente hay que reconocer que hubo falta de gerencia, falta de supervisión, falta al momento de rendir cuentas, y que hubo una irregularidad en la nómina. Como vuelvo y repito, no en la dimensión que se ha querido aquí plantear, no, una dimensión mucho menor, pero que no fue debidamente explicada aquí, y que en esas atenciones entonces sí hay que retener falta, pero no porque haya habido un concierto de voluntades como una asociación de malhechores, eso no se recuerda, ni porque ustedes se hayan apropiado de fondos del ayuntamiento tampoco, ni porque haya habido soborno, eso aquí nadie demostró eso, ni porque haya habido hasta uso de confianza que inicialmente tenía incluso la acusación, ni porque se haya falsificado alguna firma o cualquier otro documento fuera del que ya mencioné anteriormente, porque aún lo más sencillo aquí no se pudo demostrar, que fue que alguien que fuera a retirar fondos de una de las cuentas con relación al ayuntamiento, esa persona entonces luego le entregara dicho fondo a uno de los imputados. Eso aquí por ninguna prueba pudo demostrarse, ni siquiera los que figuran como con las cédulas duplicadas se pudo demostrar si esas personas cobraban o no ese dinero, porque eso no se demostró aquí nunca. Si aún los depósitos que se hicieran con cédulas duplicadas no se sabe el destino final de esos fondos, porque ni el mismo banco pudo establecer si se llegaron a retirar o no del banco, que también es una falta en la gerencia, porque si uno hace un depósito de una nómina del ayuntamiento, que son fondos públicos y que la ley es estricta por eso mismo, porque son fondos públicos y los funcionarios deben rendir cuentas claras para que se mantenga la transparencia y credibilidad de la institución. Entonces, si uno hace un depósito, una cuenta mes tras mes y nadie lo retira, eso también debe rendirse y supervisarse. Y si lo están retirando personas que no están cumpliendo con su labor, también, porque a veces pueden ser abusados en su buena fe, lo que incluyen en la nómina y creyendo que están trabajando porque realizan labores fuera del ayuntamiento. Entonces también hay que darle seguimiento, porque uno no puede solamente creer en la palabra de la persona, hay un deber en la supervisión, en la ejecución debida de lo que nos manda la ley. Vamos a continuar con los otros dos imputados, en la persona del magistrado Carlos Cuervo. Bien, en el caso de las imputadas, principalmente la señora Anaída Bobea Aquino, la acusa de haberse asociado con ilícito a los imputados para distraer fondos públicos, que esto específicamente lo establece por los movimientos en su cuenta, de banco de reserva, donde esta establece que recibe fondos sin estar debidamente designada en dicha institución. Es decir, que nos establecía que esta no era empleada de la institución. Respecto a este aspecto de la acusación, dentro de las pruebas aportadas en el tribunal se presentó una certificación del ayuntamiento con fecha anterior inclusive a lo que fue el informe de la auditoría. Esta certificación el tribunal la valoró, no se presentó ningún tipo de prueba como para contradecir el sentido de por lo que su validez quedó establecida en el tribunal. Y en ese sentido, este aspecto de la acusación no pudo ser demostrado ni se comprometió su
responsabilidad penal, porque al ser entregada al ayuntamiento con las pruebas presentadas, los fondos que la misma devengó fueron fruto de lo que es el salario de la función que se asignaba en el ayuntamiento municipal. Por lo que, siendo este caso una obligación de la parte acusadora de demostrar el tipo de responsabilidad por la situación que ocurre, solamente la prueba que se presenta es adecuada en esta obligación, el tribunal entendió que con este elemento no era suficiente como para comprometer su responsabilidad penal a los hechos que se le atribuyen. En cuanto a la acusada Clarisa Genaro Hernández, que enviaba por una tesorera, el punto de su acusación era el punto de asociarse también para de manera ilícita con su computador, traer fondos de la fondos municipales. Esto establece la acusación específicamente porque esta, en su calidad de tesorera, era la persona que autorizaba para que el banco realizara el depósito de la nómina. Ahora bien, siendo esta la tesorera, la ley establece unas funciones específicas y conforme las pruebas que se presentaron no se estableció en el tribunal que ésta tuviera conocimiento de lo que era la actividad que se practicó ya en el departamento de nómina y que dentro del marco de sus funciones tuviera esta habilidad legalmente para realizar lo que ella hacía, que era específicamente autorizar al banco que hiciera los depósitos conforme a la nómina que a esta se le enviaba a los otros organismos. Esto lo hace dentro del marco de las atenciones que la ley le confiere a la tesorera municipal y no se ha podido demostrar en sus actuaciones que tenía conocimiento o de cualquier otra actividad irregular que se pudiera estar realizando en otro departamento, porque siendo la responsabilidad penal personal, era esta que tenía que demostrarse que tenía conocimiento de algún tipo de irregularidad, porque para lo que consta con las pruebas que se presentan es que sus funciones esta las realizaba dentro del marco de la ley. Y obviamente lo que en otro departamento se podría estar realizando no la involucra directamente, sino que deberán de presentarse pruebas. Y en este sentido, la otra parte de la acusación establece que esta recibió fondos, pues tampoco se ha demostrado que los mismos no hayan sido como fruto del salario que esta devengaba o que se hiciera esto al margen de la ley. Por lo que, específicamente con relación a estas dos imputadas, específicamente a ellas dos, no se ha presentado pruebas suficientes como para poder establecer la responsabilidad penal y que su presunción de inocencia pueda, en este caso, sucumbir ante la acusación del ministro. Por lo que, consideramos que va a establecer en el dispositivo estas dos imputadas que deberían ser o son absolvidas por los motivos que el tribunal ya anteriormente estableció. Bien, con relación al actor civil, hay una parte que hay que destacar como la querella con constitucional. Si bien es cierto que la querella con constitución actor civil fue interpuesta en la forma establecida por la ley, el tribunal determinó la esencia de dicha constitución actor civil. Y tal como lo explicó la magistrada Ariela, si no se ha determinado que el síndico de San Francisco o el ex síndico de San Francisco haya sustraído dinero a su provecho y no se ha probado que él devengue propiedades fuera que en beneficio de él, entonces el silogismo a aplicar es cuál sería el perjuicio a la comunidad, cuál sería el perjuicio a la población de San Francisco de Macorís. Si se hicieron todas las obras, si el dinero fue destinado donde tenía que llegar, entonces ¿cuál es el perjuicio? Entonces el otro punto que el tribunal también analiza es el siguiente: los actores civiles, cuando concluyen para que los beneficios sean repartidos, uno para el ayuntamiento, otra para ONG que están establecidas. ¿Qué indica la ley? En su artículo 50 y 51, parte y fin, que cuando haya intereses difusos que reclamen reparación, daño y perjuicio, y tiene que administrar la repartición de esos daños y perjuicios en la Procuraduría General de la República, no particulares. Y es en ese sentido que este segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo da la siguiente decisión:
Primero, rechaza la solicitud de extinción presentado por los imputados Félix M. Rodríguez Grullón, Gerson Lizardo Pérez, Jordaliza Genao y Anaída Aquino por haberse cumplido el tiempo máximo del proceso. Segundo, rechaza la solicitud de nulidad de la auditoría de la Cámara de Cuentas y la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, en el sentido de que el tribunal ha podido constatar que la Cámara de Cuentas actuó dentro de sus facultades y procedimientos que establece la norma. Tercero, declara culpable al imputado Félix Manuel Rodríguez Grullón de violentar los artículos 123, 166, 167, 169, 170, 172 y 177 del Código Penal Dominicano. En consecuencia, se le condena a una pena privativa de libertad de 5 años de reclusión menor, pena a ser cumplida en el Centro de Promoción y Rehabilitación de Vista del Valle de San Francisco de Macorís, así como el pago de la multa ascendente a un monto de 5 millones de pesos a favor del Estado Dominicano y al pago de las costas penales del proceso. Esto es en el sentido de lo que la magistrada indicó, que la ley castiga con penas de reclusión todo tipo, la obligación de responder, supervisar y vigilar el fiel cumplimiento de la norma. Y entonces, al haber una negligencia en ese sentido, estas son las faltas que el tribunal le ha retenido. Entonces, cuarto, declara culpable al imputado Gerson Lizardo Pérez de violentar los artículos 123, 145, 147, 151, 166, 167, 169, 172, y 265 y 266 del Código Penal Dominicano. En consecuencia, se le condena una pena privativa de libertad de 8 años de reclusión, pena a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación Vista del Valle de San Francisco de Macorís, así como el pago de una multa ascendente a un monto de 10 millones de pesos a favor del Estado Dominicano y al pago de las cuotas penales y a favor de la cuota penal. Entonces, el siguiente es declarar la solución a favor de la ciudadana Jordaliza Genao, tal y como lo impone el artículo 37, numeral 2 del Código Procesal Penal, ordenando el cese de la medida de coerción contra de oficio. El siguiente declara la solución a favor de la ciudadana Anaída Aquino, tal como lo impone el artículo 337, numeral 2 del Código Procesal Penal, contra de oficio. Solamente no se ordena el cese, puesto que no le fue impuesto ningún tipo de medida de coerción a dicha imputada. Entonces, el siguiente es: rechaza la solicitud de decomiso de los bienes muebles e inmuebles solicitados por la parte querellante en el presente proceso. En cuanto a la forma, declara buena y válida la querella con constitución en actor civil interpuesta por el licenciado Silvestre Abreu en representación del Centro de Desarrollo Humano del Nordeste y el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís. En cuanto al fondo, se rechaza la misma en virtud de lo que dispone la parte infine del artículo 51 del Código Procesal Penal. Se compensan las costas civiles y la lectura íntegra de la presente decisión está pautada para el día 29 de diciembre del año 2017, 9 horas de la mañana, valiendo cita para parte presente y representada. Entonces, a partir de la lectura íntegra, se aperturan los plazos para interponer el recurso de operación, tiene un plazo de 20 días para lo mismo. Esta es la decisión y el tribunal ha concluido.